Pues hoy es la sede de la Francisco Marroquín en Antigua Guatemala. Hace 5 años era la casa familiar de los Popenoe. Pues los Popenoe es una familia. El padre que viene aquí, Wilson Popenoe, es un botánico que viene a Antigua buscando frutas tropicales, se enamora de la ciudad y quiso comprar una casa para convertirlo en un hogar. El hogar para su primera esposa y sus 5 hijos. En realidad, la construcción que vemos hoy, que es la que restauró Popenoe con su primera esposa, con Dorothy, es un edificio de 1762, que está construido uniendo 2 casas previas que habían sido construidas por un presbítero de la catedral en 1650. Pero de esas obras previas es posible que quede algún muro perimetral, posiblemente la pila de la lavandería puede ser también de ese momento, pero en esencia casi todo lo que vemos es de 1762, de una comerciante llamada Venancio López. Bueno, en principio hay un uso inmediato propio de la universidad. Hacemos actos académicos, tenemos cursos, damos conferencias, tenemos reuniones de trabajo. Hay un segundo uso, menos, de comillas, universitario, y es que siendo una casa histórica, con una colección de arte muy llamativa, tenemos visitantes. Pero hay un fondo, entre comillas, filosófico detrás, que es el que realmente nos apetece. La casa Popenoe, como un lugar de debate, es muy jugoso, entonces proponemos una forma de aprender, de enseñar diferente gracias a la casa Popenoe, el tipo de reuniones de trabajo que organizamos aquí, pero sobre todo está la investigación histórica vinculada a la Popenoe. Hemos llevado a cabo una investigación con todo lo que te acabo de contar, de Doña Venancia y demás, que ha modificado de forma radical la historia de la casa y que aspiramos a que modifique la propia historia de la arquitectura en Antigua. ¿Cuál es el cambio? O sea, el hecho de descubrir que la fecha original de la casa no es la que había pensado Popenoe, Wilson Popenoe cuando la compró. El cambio está en que nos ha gustado ser rigurosos con la investigación histórica. En lugar de aceptar la comidilla que nos dieron, en lugar de que es como se está construyendo buena parte de la historia en Guatemala, me han dicho y yo sigo copiando, hemos querido investigar. Y hemos querido volver a los archivos, hacer algún sondeo arqueológico y ver hasta qué punto lo que nos habían dicho era correcto o no. Entonces, ese fondo filosófico es importante, porque es el tipo de cosa que queremos mostrar. No nos conformamos, queremos seguir investigando. Bueno, actualmente la casa tiene 2 planos que se superponen, la casa colonial de Doña Venancia y la casa que habitaron los Popenoe. Y hemos decidido mantener esos 2 planos. Entonces hay una sala principal que Doña Venancia utilizaba para recibir a sus visitantes, sus clientes, sus amistades, que los Popenoe utilizaban más o menos de la misma forma. Ya pasando al patio principal hay 2 grandes crujías de habitaciones. Una de ellas se mantuvo después de la destrucción de Antigua en el siglo XVIII y los Popenoe siguieron utilizando como dormitorio. La crujía opuesta se arruinó en el terremoto del siglo XVIII y los Popenoe la convirtieron en una especie de pequeño despacho, pequeño estudio para los Popenoe. Luego hay una crujía al fondo del patio donde en época colonial había un comedor, que hoy es el dormitorio principal, y por fin tenemos el patio de servicios con una cocina y un baño y los jardines. El camino es más complejo que llegar hasta la casa Popenoe, o sea, hay un montón de vericuetos antes de llegar a ese destino. El arqueólogo español se especializó en el mundo de la historia de la arquitectura, llegó a Guatemala hace 15 años para trabajar en una facultad de arquitectura que estaba dentro de la Universidad Francisco Marroquín. Y eso ya fue lo que cambió la fórmula para el arqueólogo español en cuestión, porque se enamoró tanto de la Marroquín como le gustaba la arqueología. Y entonces terminó en la casa Popenoe porque la Marroquín le propuso venir aquí, hacerse cargo como conservador de la casa, y le apetecía las 2 cosas. Le apetecía la posibilidad de ser el conservador de una casa donde se mezclaba la historia con la arquitectura, y le apetecía la posibilidad de trabajar para la Marroquín dentro de esta línea de lo que te contaba antes, de esa filosofía de investigación donde no acepto las cosas, sino me lo cuestiono, me lo planteo y te dan la oportunidad de investigarlo. En principio, la idea básica es que la casa sea rentable, porque de momento es la marroquina que mantiene la casa no se puede mantener a sí misma, pero esa necesidad de que la casa sea rentable además forma parte de la filosofía de la Marroquín. Esto es el resultado de una producción humana. Doña Venancia construyó la casa, Wilson Popenoe la restauró.
como tal producción podemos intercambiar el resultado con la gente que nos visita. El hecho de que sea una casa histórica, un referente cultural, no implica que no podamos buscar la necesidad de financiarla. No tanto conseguir beneficios, que va a ser difícil, como tener lo suficiente para mantenerla. Entonces estamos hablando de eso que hoy pomposamente se llama industria cultural. Esto es un ejemplo de industria cultural y es un ejemplo que nos gusta a la Marroquí mostrar cómo funciona. No consideramos que toda la humanidad quiera visitar la Casa Popenoe. Posiblemente porque a la mayor parte de la humanidad le importa muy poco la arquitectura colonial o la familia Popenoe. Bien, entonces no tenemos esa imagen de que la cultura tenga que ser una producción para la masa y todos van a acudir y todos van a venir. No, porque, insisto, hay mucha gente que le gusta más el fútbol que la arquitectura colonial y me parece genial. Bien, entonces la primera idea es esta: vamos a generar un producto cultural con una visión muy clara. No es que nos estemos dirigiendo a la élite socioeconómica del país, que no es el caso. Nos estamos dirigiendo hacia aquella gente que realmente le interesa la historia. Les damos la oportunidad de elegir. ¿Tú no quieres visitar la casa? La visites. ¿Quieres visitarla? Eres bienvenido. Pero además lo hacemos de una manera distinta como se visita un museo tradicional. No es, bueno, entre usted, recorra, mire los cuadros, márchese. No, no. Venga aquí, cuéntenos cuál es su interés. A mí me gusta la escultura, hablemos de escultura. A mí me gusta la arquitectura, recorramos la casa. Los jardines, vamos a ver las plantas de los jardines. Un poco de todo, mostramos todo. Queriendo decir que tenemos una visión del museo como un lugar donde se conservan objetos antiguos sin mayor sentido, y aquí queremos darle ese giro hacia ese producto cultural. Lo que nos preocupa es, somos capaces de ofrecer lo que hay un público que quiere encontrar. Bien, a partir de ahí, ¿para qué más quiere la Marroquín la casa? Pues seguirá siendo esa estación de trabajo, enseñanza tan singular que hemos conseguido hasta ahora. El tipo de eventos académicos que organizamos, cómo lo llevamos a cabo. Como posiblemente sabrás, nuestro anterior rector, Giancarlo Ibargüen, tuvo una idea muy interesante. Él decía que cuando se hacían conferencias, cuando se hacían coloquios, la gente cuando realmente aprendiera era en los cafés. Cuando se iban a tomar café después de la charla soporífera de alguien que hablaba una hora, es cuando realmente se aprendía. Entonces decidimos que lo mejor era estar todo el tiempo tomando un café, generar estaciones de trabajo donde la gente compartía como si fuera un café ideas. Es un modelo que estamos desarrollando mucho en la casa y que tenemos la ventaja del ambiente en el que lo hacemos. Los jardines son muy agradables, el clima es muy agradable y entonces favorece ese tipo de reuniones. Sí, y en esto he dicho un sí, no así fuerte, porque la virtud que tiene la Marroquín de puertas adentro es cuáles son los problemas que tenemos para no sentirnos auténticamente libres. Pensemos cuando trabajamos en otra universidad, yo que he trabajado en otras universidades. Un montón de cortapisas, no voy a decir burocráticas, pero es más o menos esa idea, ¿no? Esa sensación de, bueno, tú además de ser profesor tienes que ser rellenador de informes, tú además de ser profesor tienes que ser elaborador de cursos innecesarios, tú además de profesor tienes que captar clientes. Y lo que la Marroquín te da es la libertad de decir, ¿quieres ser profesor? Entonces, sé profesor. Lo que queremos es que enseñes. Cuéntanos cuál es tu método didáctico, que tu método didáctico sea el más atractivo para nuestros estudiantes, porque queremos que los estudiantes vengan a estudiar con nosotros, pero sé profesor, no te preocupes por todo aquello que no incumbe al profesor. Ser profesor es un tipo que prepara unas clases, las imparte, que sigue enriqueciendo su conocimiento, su acervo cultural para poder tener las últimas novedades, que corrige exámenes, que da tutorías, pero insisto, un profesor no es alguien que tiene que hacer reivindicaciones sindicales, no tiene que pelear para conseguir unos informes, no tiene que ir a discutir en el aparcamiento para lograr colocar su carro en el sitio. Entonces, la Marroquín te da el ambiente necesario para, si lo que vienes a hacer es dar clase, te vamos a dar la posibilidad de que des esa clase. Es el tipo de libertad que disfrutas, esa sensación de sé que a lo que voy a hacer como profesor es a dar clase. La primera razón es una cuestión estética. La Casa Popenoe es muy hermosa, bien, y posiblemente sea más hermosa porque ya va teniendo una pátina después de 80 años de la restauración que la hace muy singular, y habrá gentes que encuentren bellezas inesperadas. Muchos de mis turistas ya son veteranos que de repente descubren pues muebles, un cuarto de baño, objetos que les recuerdan su infancia. Bien, hay otros que lo que les llama la atención es el jardín. No es un jardín riguroso, académico, es un jardín un poco caótico, con muchas variedades de flores, ordenadas de una manera muy extraña. Entonces hay una razón estética, pero hay una segunda razón sobre la reflexión histórica que nos planteamos en la Casa Popenoe. Como te decía antes, hemos hecho una revisión histórica, hemos descubierto que la fecha de construcción es diferente, pero hemos descubierto algo más, y es que la restauración de la antigua, de esta ciudad aquí en Guatemala,
se ha hecho a través de este punto de partida que es la Popenoe. Entonces hay muchas cosas de la antigua que no son coloniales, que son la antigua de los Popenoe y que la gente ha copiado. Y como punto de reflexión, pensando en la historia, es interesantísimo. Pensemos en las ciudades históricas españolas. Cuando vamos a Segovia, a Salamanca, a Ávila o a Toledo, en algunos casos vemos las ciudades de la Baja Edad Media del siglo XVI y en otros vemos las ciudades que los restauradores de los años 40-50 quisieron que la gente del futuro viera. Entonces tienes que entender que no es posible esa especie de viaje al pasado. No, yo si estoy en Segovia, estoy en Toledo, entiendo el siglo XVI sin ningún problema, ojo, que tu supuesto Toledo del XVI puede ser del siglo XX, ¿bien? Entonces, en la Casa Popenoe te invitamos a reflexionar sobre eso. Recorre las habitaciones, entiende las capas históricas que se superponen y después sale a la calle y busca esas capas que se superponen. Y hay una tercera razón, y es que es un sitio donde es muy agradable debatir. Lo que te contaba antes de las actividades que hacemos, me he dado cuenta que una de las cosas que más le gusta a los turistas cuando vienen es terminar la visita y quedarse sentado en alguno de los patios, en alguno de los jardines, a platicar. Pero no platicar tanto sobre la casa como, fíjate, viendo la casa me he acordado que yo que vengo de Nueva Orleans, el centro histórico de Nueva Orleans, las medidas que se han seguido, o yo viendo la casa me he acordado de la casa de mis antepasados, la casa de mi abuelita en el centro de Francia, y claro, aquellos objetos que ya tenía los guardaba por estar. Entonces, hay esa tercera virtud que tiene la Casa Popenoe, que cuando la gente viene a recorrerlas, le apetece quedarse, no tanto por la casa en sí, sino por ellos mismos. Es decir, esto me ha lanzado a recordar cosas que me resultaban agradables.